vamos a comenzar con la explicación del módulo 6, que corresponde a conceptos básicos de las hojas de cálculo. Los conceptos básicos que vamos a ver son para el manejo esencial para poder trabajar los datos en una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Cómo poder copiar, escribir, realizar una fórmula básica, ya sea de las matemáticas, de texto, y la función más utilizada, la función sí. Lo primero que tenemos que tener en consideración son los conceptos de la grilla, de la matriz que tenemos acá. Las columnas se definen por letras, ¿ya? Y las filas se definen por números. La coordenada, el cruce entre una fila y una columna dan como origen a una celda. Cada uno de estos rectángulos es una celda. Entonces, si yo doy clic acá, estoy en la celda C3, F8, B11, J11, L4, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuántas filas hay? 1.048.576 columnas. Ese es el máximo posible para una hoja de Excel. Y de columnas, la XFD. Esa es la última columna que maneja Excel. Es bastante, la verdad, la cantidad de información que podemos guardar en un Excel. ¿Vamos a trabajar con alguna vez en la vida con tanta información llenando un Excel? Probablemente nunca, ¿ya? Pero sí es importante manejar estos conceptos para saber en dónde estamos posicionados. Entonces, ¿cómo ingreso datos yo en una hoja de cálculo? Simplemente me posiciono en alguna celda y escribo. Vamos a poner nota. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a simular el cálculo de notas de la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, vamos a poner la nota, porcentaje, y vamos a tener la nota 1, que va a ser un 6, un 7, un 5, un 5,5 y un 4. Los porcentajes son 0,15, 0,15, 0,25, 0,15, 0,3. Porcentaje. Vamos a silenciar porque es como un chicharreo. El porcentaje yo lo puedo escribir de dos maneras. Lo puedo escribir como porcentaje como tal, con el símbolo de porcentaje, o lo puedo escribir en su equivalente matemático, ¿ya? Como número, 0,3, que representa el 30%. Si yo sumo todos estos números, me va a dar 1, que representa el 100%. ¿Ya? Entonces, cuando quieran calcular porcentaje, lo pueden escribir de estas dos maneras y se considera matemáticamente como porcentaje. Entonces, también necesito el promedio y necesito los ponderados. El ponderado es el 15% que yo le saco a la nota 6, el 15% que le saco al 7, el 25% que le saco al 5, y así hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a cambiarle el formato del texto, que ya lo hemos hecho en Word y en PowerPoint. Selecciono las celdas que quiero configurar. Voy a cambiar el tipo de letra a Arial de tamaño 12. Si yo doy doble clic entre las columnas, se ajusta al texto más grande que tenga la celda, ¿ya? En vez de tener que estar tomando ahí y jugando para el tamaño, es más rápido si se posiciona ahí y le da doble clic. Y de esa manera se ajusta automáticamente el texto. Ya, ¿qué más podemos hacer? La grilla. Podemos dibujar los bordes. Desde el grupo fuente, ahora nos aparece un nuevo botón en el Excel, que es el de los bordes. Yo lo despliego y puedo dibujar todos los bordes, ¿ya? Y puedo dibujar borde exterior grueso. Esta es generalmente la configuración más básica en cualquier Excel, donde se pone borde completo para toda la grilla y se le pone un borde grueso para determinar alguna sección especial. Listo. Entonces, ¿cómo calculo yo el promedio? El promedio sería la suma de todas las notas
dividida por la cantidad de notas. En este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a sumar 6 más 7 más 5 más 5,5 más 4. Presiono Enter y no pasa nada. ¿Ya? Porque esto me lo está tomando como un texto. No me está haciendo una operación matemática. ¿Cómo puedo hacer una operación matemática? Con las fórmulas. Las fórmulas se identifican con el signo igual. Entonces, para comenzar una fórmula pongo igual 6 más 7 más 5 más 5,5 más 4. Y ahora sí me voy a realizar la operación matemática. La prueba se entrega el fin de semana. Hasta el domingo tienen plazo. No se preocupe, Paula. Estamos recién partiendo. Entonces, lo que hice acá es sumar. ¿Ya? Yo solamente realicé la suma de los valores que tengo escritos acá. Para poder dividirlos, como en cualquier operación matemática, le voy a poner un paréntesis dividido 5 para priorizar la suma y que después me divida por la cantidad de notas. El promedio del alumno sería un 5,5. Hasta el domingo en la noche, domingo 11, 11:59. Yo no me arriesgaría, yo lo dejaría hasta el domingo a las 11 de la noche. ¿No? De todas maneras voy a revisar la configuración ahí y vamos a ver hasta qué hora es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy haciendo una división, estoy sumando las notas en un paréntesis y las divido por la cantidad de notas. Pero ¿qué pasa si yo cambio el 7 por un 5? No cambia el promedio. ¿Ya? El promedio se queda tal cual está. Si yo cambio todas las notas, ese promedio no es, con un 1, imposible tener un 5,5. ¿Qué es lo que debiera hacer yo? Voy a poner igual, paréntesis, pero en vez de escribir los números a mano, los voy a seleccionar desde las mismas celdas. Clic más B4 más B5 más B6 más B7. Simplemente les voy dando un clic y se van seleccionando los nombres. Todo eso dividido por 5. Esto que estoy haciendo acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? De B3, que está acá, trae el número 1. De B4, tráeme el número 5. De B5, tráeme el 5. De B6, trae el 4. Esto se conoce como referencia a la celda. Que lo que esté contenido en esta celda lo reemplace en la fórmula. De esta manera, sé que tengo un promedio 3,8, pero si cambio el 1 por un 7, me va a cambiar el promedio automáticamente. De esta manera, no necesito estar reescribiendo la fórmula cada vez que cambie un parámetro. ¿Ya? Entonces, en vez de trabajar con valores absolutos, lo mejor es trabajar con referencia a la celda. Simplemente le doy un clic y pongo el símbolo de la operación. Para sumar es más, para restar la rayita de menos. Para multiplicar es el asterisco y para dividir es el slash. De esa manera yo realizo las 4 operaciones matemáticas. Listo. Voy a sacar ahora el ponderado. El ponderado es sacarle el 15% a la nota. ¿Cómo lo hago? Clic, y símbolo igual, selecciono la nota, multiplico por el porcentaje. De esa manera le saco el 15% al 7. La nota en realidad vale un 1,05. Vamos a hacer la misma operación para la segunda nota. Listo. En el caso de que yo tengo 5 notas es bastante sencillo ir fórmula por fórmula o celda por celda. Pero cuando tengo 1500 parámetros, 1500 filas hacia abajo, sería demasiado trabajo. ¿Qué es lo que hago? Mejor. Preparo la fórmula, la dejo lista, voy a poner la lupa.
le doy un clic a la celda, y si se fijan ahí, hay un puntito verde. Pongo el cursor en ese punto verde, cuando queda el cursor como cruz, puedo darle un clic sostenido y arrastrar hacia abajo, o darle un doble clic para que me copie todas las fórmulas a la última fila posible. Listo, ahí está. Entonces lo que hizo fue copiar toda la fórmula hacia abajo. Acá hay un error. Ya, porque lo que debiera hacer es copiar simplemente hasta ahí. Ahí estamos. Listo. ¿Qué me queda por hacer ahora? Los ponderados se suman. Yo podría poner igual e ir parámetro por parámetro, celda por celda. Listo, ese es el promedio. Pero la otra manera, que es más fácil, en vez de tener que estar seleccionando nota por nota, es, le doy clic a la celda, me voy a la pestaña fórmulas y empiezo a utilizar las fórmulas que vienen predeterminadas por Excel. En este caso, la autosuma. Yo utilizo la autosuma, o puedo desplegar la autosuma, y tengo fórmulas de operaciones matemáticas básicas, como la suma, el promedio, contar los números, máximo y mínimo, que me determinan cuál es el valor más alto y el valor más bajo. Con la suma, lo que va a hacer es detectar el rango de números más cercano y lo va a sumar. Listo, me encontró ese rango. Cuando las celdas están separadas por 2 puntos, la primera celda y la última celda, quiere decir que es un rango. Simplemente presiono Enter y me da el promedio. Si yo cambio las notas, me va a cambiar el promedio en ambas partes. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Ya? Si me pueden ahí dar una respuesta. Muchas gracias, Nayeli. Ya, clarito, ¿cierto? Si tienen alguna duda, por favor díganmelo ahora para repetirlo. ¿Algún paso que no se haya visto bien? Sí, se está grabando, de hecho, Paula. Ya, súper. Me imagino en contabilidad esto es lo básico. Se perdieron un ponderado. Ya, los ponderados, lo único que hice fue escribir la fórmula, ¿cuál? Igual, la nota por, selecciono el ponderado, presiono Enter y la copio hacia abajo. ¿Cómo la copio? Pongo el cursor en la esquina inferior derecha de la celda y arrastro hacia abajo. Y ahí me saca las fórmulas automáticamente. Ya, vamos a continuar. Lo de apretar la celda. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo la fórmula original, ya tengo esta fórmula aquí, que es B3 por C3, la puedo copiar de 2 maneras. En ese puntito le puedo dar doble clic y se va a copiar automáticamente hacia abajo. O le puedo dar un clic sostenido, un clic, y sin soltarlo lo arrastro hacia abajo. Tiene que ser del puntito verde, ¿ya? De ese puntito que está ahí. Si no, no va a copiar. Si yo la tomo de acá, lo que estoy haciendo es moverla o arrastrando. Le doy clic, puntito, arrastro hacia abajo. ¿Ya? Ahí estaría. Ya, súper. Ahí estaríamos con las fórmulas del promedio y del... Sí, se ve en la pantalla, puede que esté medio corrido el puntito, ¿ya? Pero ahí ustedes en su computador lo pueden practicar sin ningún problema. Vamos a agregar nota más alta y nota más baja, ¿no? Que son, la idea es que podamos ver cuál de las notas que están aquí es la nota más alta o más baja. ¿Para qué podría servir? Ustedes que están estudiando educación especial. Por ejemplo, si yo tuviera todas las notas de los alumnos de un colegio o de un jardín o de lo que sea, y quisiera saber cuál es el alumno con el peor promedio, el que tiene más problemas, ya sea problemas de aprendizaje, problemas de lectura, que le cuesta llegar a una asignatura, qué sé yo,
yo podría buscar entre todos los promedios de los alumnos y determinar cuál es la nota más alta, o el promedio más alto y el promedio más bajo. ¿Cómo lo hago? Me posiciono en la celda que quiero que quede el resultado, importante esto, marco la celda donde va a quedar el resultado, fórmulas, autosuma, despliego y tengo máximo. Acá me está seleccionando ese rango está malo porque me está trayendo una nota, un porcentaje y un ponderado. Lo cambio, doy un clic, arrastro hacia abajo. De esa manera me determina que la nota más alta es un 6. Vamos a hacer lo mismo con la nota más baja. Mínimo o min, selecciono el rango y traigo la nota. Si yo cambio las notas acá, el 6 por un 7, me va a traer la nota más alta, me la voy a volver a cambiar. ¿Ya? De esa manera puedo utilizar estas fórmulas, las más básicas, que son suma, promedio, máximo y mínimo. Vamos a cambiar un poquito el esquema y nos vamos a pasar ahora a los textos. Nombre, apellido paterno, apellido materno. ¿Ya? Y vamos a poner algún nombre. Por ejemplo, Camilo Silva Rodríguez. ¿Ya? Y el nombre completo. Una de las fórmulas más utilizadas a nivel mundial, por decirlo en las empresas, es la función de concatenar. La función de concatenar lo que me permite es juntar diferentes cadenas de datos o de texto y juntarlos en una sola celda. Entonces, primero marco donde quiero que quede la fórmula, me voy a la pestaña fórmulas, texto y concatenar. Selecciono concatenar y me pregunta cuáles son los textos que voy a escoger. Voy a poner en el texto 1, Camilo, en el texto 2, Silva, y en el texto 3, Rodríguez. Aceptar. El problema de esto es que me quedaron todas juntas, ¿ya? El nombre, el apellido y los apellidos quedaron juntos. Eso está mal. ¿Cómo lo puedo arreglar? De la misma manera, voy a la fórmula de texto, concatenar. Texto 1, Camilo. En el texto 2 voy a poner un espacio y me cambio automáticamente al texto 3. Me queda con unas comillas. ¿Ya? Tiene que quedar con esas comillas. En el texto 3 voy a poner el apellido Silva, texto 4, espacio, y en el texto 5 el apellido Rodríguez. Si reviso la muestra, ahora sí está bien el nombre. De esa manera lo pude juntar en una sola celda. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mayúscula, minúscula. Entonces, tenemos otras funciones como mayúscula o minúscula, que también son de texto, donde yo puedo, con mayúscula o mayús-c, convertir, selecciono una cadena de texto de una celda y me transforma todo a mayúscula, automáticamente. Y de la misma manera, puedo transformar todo a letra minúscula con -c. Marco selecciono el texto y le pongo aceptar. El C14 es una fórmula C14. Ya, no, en el C14 yo escribí los textos. Ya, yo simplemente acá hay un texto, perdón, minúscula. Ahí está. Ya. En C14 hay un nombre, en D nombre son solamente textos vacíos. Desde el nombre completo en adelante yo empiezo a trabajar con las fórmulas, ¿ya? Y da lo mismo si yo después le cambio por Sandra Ortega Silva. ¿No? Ya, si cambio los nombres, igual me vuelve a hacer la operación. Claro, es la coordenada, lo que conversábamos al principio. En C14 yo tengo la coordenada de esa celda y cuando empiezo a trabajar con el nombre completo, voy tomando los parámetros de cada celda. ¿Ya? Es importante saber en qué coordenada, como dice la compañera,
yo escribí el dato, porque si yo le pongo el dato está escrito en C14 y yo selecciono la celda C15, no me va a traer nada. Importantísimo darse cuenta en qué coordenada o celda está el dato. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? No es difícil. La verdad es que es mucho más fácil trabajar con datos de texto que con los numéricos, porque el texto es simplemente juntar o convertir a mayúscula a minúscula. La única fórmula que no existe es una fórmula para separar el nombre, ¿ya? Ahí hay que hacer una combinatoria de fórmulas y un poquito compleja, así que no la vamos a ver hoy día. Ya, vamos a ver lo último, que corresponde a la función sí. ¿Ya? Hay gente que odia esa fórmula. Vamos a poner acá el estado. Y vamos a dibujar. Ya. A ver si se ve un poquito más. Ahí se ve más ordenado. Entonces, vamos a poner el estado del alumno con la función lógica sí. Lo primero que tengo que tener claro de la función lógica sí son los operadores lógicos. Entonces, tenemos, voy a borrar esto, los operadores lógicos. ¿Cuáles son? Tenemos menor, menor igual, mayor, mayor o igual y distinto. Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, distinto. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo la función lógica sí? La función lógica, sí, la voy a mostrar primero. Selecciono la celda, fórmulas, lógicas. Sí, ¿qué dice? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más simples. Yo le voy a preguntar algo a la celda y si esa pregunta resulta ser verdadera, me va a entregar un mensaje. Si resulta ser falsa, me va a entregar otro mensaje. ¿Cómo le puedo hacer esa pregunta yo? Con los operadores lógicos. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a comenzar con una fórmula con el signo igual y voy a poner 5 es menor o menor que 3. 5 es menor que 3, eso es falso. Igual, 5 es menor o igual que 5, es verdadero. No es menor, pero es igual. Verdadero. Signo igual. El 10 es mayor que el 7, verdadero. El 10 es mayor o igual que el 15, falso. Y por último tenemos el 10 es distinto del 10, no, porque son iguales, falso. De esa manera yo puedo obtener una respuesta de verdadero o falso. Simplemente le pongo el signo de fórmula y con los operadores lógicos pero está preguntando. 5 es menor que 3, falso. 5 es menor que 1, falso. 5 es menor que 7, verdadero. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en la función lógica así? Voy a poner la lupa, selecciono la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Me despliega la ventana de la prueba lógica, ¿ya? Entonces, tenemos la prueba lógica y voy a preguntar, el promedio. ¿Cómo sé yo si un alumno está aprobado o reprobado? Porque su promedio tiene que ser
mayor o igual a 4. Si el promedio del alumno es mayor o igual a 4, entonces el alumno está aprobado. Si el promedio fuese menor a 4, supongamos un 3, me va a decir que 4 es mayor que 4, perdón, 3 es mayor que 4, falso, va a irse por acá. Y ahí debiera decir reprobado. A aceptar. En este caso, el alumno está aprobado, ya que 5,45 es mayor que 4. Si yo cambio las notas, el 3,65 es mayor que el 4, falso, por ende me dice reprobado. Esa es la fórmula que la gente más utiliza en las hojas de cálculo para poder obtener comparaciones de algún valor. En caso de que sea una cosa, obtengo un resultado. En caso de que sea lo contrario o falso, me entrega otro resultado. ¿Se entiende eso? ¿Alguna consulta, duda? Muy complejo, ¿se entendió clarito? ¿Las leo, las escucho? Ya, clarito. Es complicado, sí, puede ser un poco complicado, Anaís, al principio. Ya, la verdad es que es un ejercicio bastante rutinario, es más bien mecánico. A medida que ustedes lo vayan practicando y practicando, van a ir mejorando la técnica. ¿Tiene que sabérsela de memoria? No. De hecho, las personas, por ejemplo, que me decían que ya habían visto las fórmulas en Excel, hay profesores que creen que el alumno la mejor manera es que aprenda a escribir la fórmula. Por ejemplo, poner igual, sí, paréntesis, hago la prueba lógica. Yo la puedo escribir aprobado. Puedo escribir la fórmula completa, reprobado. ¿Ya? Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Me sirve saberme escribir la fórmula de memoria? La verdad es que no. Lo importante es que usted sepa llegar al resultado. Diferentes caminos, mismo resultado. Si usted se la sabe escribir de memoria, bien. Si le sale mucho más fácil utilizando el panel, mejor. Yo personalmente prefiero que la gente utilice el panel porque es mucho más ordenado. ¿Ya? Así que lo único que tiene que hacer es practicar. ¿Ya? Eso, chicas. No sería nada más por hoy que eso. ¿Alguna otra consulta, duda? Si no, lo dejamos hasta aquí nomás para que sigan con su tarde. No, la tarea acumulativa es para la próxima semana, que ahí tienen que hacer una fórmula un poco más compleja. Vamos a ver las funciones de búsqueda y vamos a generar un gráfico. ¿Ya? Voy a dejar la grabación hasta acá.